amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Aldi Castro. Les doy la bienvenida a este tercer video en el cual, como el título lo indica, les voy a indicar cómo empezar a ganar músculo en el gimnasio. Porque bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para ganar músculos. Y vamos con el video. Y bueno, es que el proceso de ganar músculo no es algo tan sencillo, es un proceso que requiere cierto tiempo y requiere que tu cuerpo sufra ciertas adaptaciones. Si tú solamente vas al gimnasio por ir al gimnasio y empiezas a hacer cualquier cosa, no te lo tomas en serio, bueno, por más meses que vayas no vas a ver ningún cambio verdadero. Si en verdad quieres hacer un cambio, tienes que cambiar de ejercitarte a entrenarte. Y hay una gran diferencia en eso. Cuando te ejercitas, como te digo, no más vas por ir. Cuando empiezas a entrenar, es cuando lo haces con un propósito, lo haces con un objetivo en mente y ese objetivo, bueno, aquí se da el ganar masa muscular. Tu cuerpo tiene que sufrir una serie de adaptaciones. La principal adaptación que sufre tu cuerpo es la ruptura del tejido muscular. Tus fibras musculares comienzan a romperse y esas rupturas que tú haces cuando estás entrenando pesas son rupturas que en un momento futuro se van a reparar. ¿Cuándo se reparan? Cuando duermes principalmente. Y esas reparaciones van a hacer que tu músculo sea más grande, más resistente y más fuerte. Puede ejercer más fuerza y puede resistir más carga. Y bueno, también se hará más grande. Entonces, una adaptación principal es la ruptura del músculo y su posterior reparación. Pero no solamente los músculos van a sufrir esas adaptaciones, también tus huesos van a empezar a adaptarse. Tus huesos se van a empezar a volver también más resistentes. Los huesos igual reciben una especie de microfracturas que al repararse los huesos, pues bueno, también pueden soportar unas cargas más pesadas y pueden soportar mejor ese músculo que le estás metiendo a tu cuerpo. Además del músculo y los huesos, también tiene que ver tejido conectivo, que son los tendones, los ligamentos. Este tejido también tiene que adaptarse de una manera que permita que con los ejercicios que vas haciendo los hagas y no te lastimes después. Por ejemplo, hace unos meses me torcí el tobillo pisando mal, pero no tuve fracturas, no tuve un esguince, nada más fue una torcedura. Sin embargo, yo creo que una persona, bueno, común y corriente sí hubiera tenido más problemas, pero como, bueno, mis músculos, mis huesos, mis tendones, ligamentos están mejor adaptados a recibir, por así que carga, entonces pudieron resistir el daño y no pasó a mayores. Otro aspecto que también se fortalece conforme vas en el gimnasio es tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso se adapta de tal manera que tú puedes reclutar más fibras musculares y hacerlo de mejor manera. También que permite que coordines mejor tu cuerpo, los movimientos que estás haciendo. Ahora, cuando ganamos músculo, generalmente vas a encontrar por ahí el término de sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva, en pocas palabras, consiste en poco a poco aumentar la carga que estás levantando en el gimnasio. Por ejemplo, si en los primeros días que empezaste tú le cargabas 10 kilos en el press de banca y conforme pasa el tiempo empiezas a cargar 15, luego pasaste a 20 y así progresivamente, conforme tú vas aumentando esa carga de peso, bueno, también tu músculo va a empezar a aumentar, tus huesos se van a empezar a fortalecer y todo lo que te mencioné anteriormente. Pero vamos a desglosar un poco ese término de sobrecarga progresiva. ¿Por qué? Porque empecemos por el término de progreso. Progreso no solamente se va a referir a la carga que tú le metas a tu cuerpo. El progreso va a empezar, y yo creo que es algo fundamental antes de empezar a meterles cargas, con la manera en que haces los ejercicios y los ejercicios que haces en realidad. ¿Por qué? Porque bueno, tú puedes empezar a cargarle 50 kilos a las cosas y hacerlo mal hecho y no vas a ver un gran resultado tampoco. Lo primero que tienes que progresar es en cuanto a tu técnica. Si tu técnica la haces de manera correcta, entonces podrás después manejar mejores pesos. La técnica es lo principal que tienes que progresar. Si te cuesta, por ejemplo, cuando haces pecho, lo haces, no sé, te vas un poco chueco o sientes como que te lastima más un hombro que el otro, o por ejemplo el rango de movimiento muchos lo dejan a esta distancia la barra cuando la bajan, entonces son cosas que puedes ir mejorando tu técnica, el rango de movimiento que manejas, el cómo haces las cosas. E incluso, por ejemplo, si tú nada más utilizas las máquinas en vez de los ejercicios libres, que también te mencioné en un video anterior, entonces ese tipo de cositas también se llaman progreso. El progreso no nada más va a ser el peso que tú le metas a las cosas, sino el cómo haces las cosas. Empieza por eso, por hacer las cosas bien hechas, y cuando aprendas a hacer las cosas bien hechas, cuando las domines, entonces podrás aumentar la carga en los ejercicios que realizas. Tienes que tener una base sólida. Si tienes una base sólida, puedes empezar a cargar el peso. Si no tienes una buena base en cómo haces las cosas, entonces, pues bueno, podrás aumentar quizás el peso, pero lo va a hacer mal hecho y eso corres mucho riesgo de lastimarte. Entonces no te recomiendo que hagas ese tipo de cosas.
Entonces, la primera base para progresar es en la técnica. Si tú tienes una buena técnica, vas a poder progresar con los pesos. ¿Cómo puedes saber si tienes una buena técnica? Aquí te recomiendo que hagas, por ejemplo, que te grabes cómo lo haces, que consultes con algún otro experto. Bueno, yo no los puedo revisar uno por uno, pero si tienes un entrenador de confianza en tu gimnasio que le puedas preguntar, oye, ¿me puedes checar si estoy haciendo bien? O algún amigo, alguien que tú confíes que sabe hacer las cosas. Pero si no, también, bueno, te recomiendo que te grabes y tú analices poco a poco cómo vas haciendo las cosas. Si ves que te vas chueco, si ves que se ve raro cómo lo haces, entonces quizá tengas que evaluar si tienes buena movilidad, si tienes buen balance, si te falta coordinar mejor, si el peso que estabas manejando era muy alto. Checa ese tipo de cosas. Por ejemplo, si estás haciendo prensa, cuando estés empujando la prensa, checa que al momento de bajarla, que la bajes en un buen rango de movimiento, que tus rodillas no se estén metiendo, que tus pies estén bien colocados. Son tipo de cosas que tienes que tener en cuenta al momento de checar tu técnica. Entonces, la primera parte del progreso es la técnica. Y ya que tienes la técnica dominada, no solamente de los ejercicios libres, también de las máquinas, porque también que sea una máquina no significa que por mover el peso lo estés haciendo bien. Trata de que la máquina la utilices de la manera correcta, de la manera en que está hecha la máquina para que tú lo hagas. A mí me toca mucho con la máquina de abducción, que es cuando separas las piernas, que la hacen pero con las rodillas metidas, entonces no están trabajando en realidad los músculos que tienen que trabajar, tienes que empujar más bien con tu cadera abriendo tus rodillas, o lo que les mencionaba antes, la prensa. Me toca igual ver mucha gente que hace la prensa y nada más la baja como 2 centímetros, entonces esos 2 centímetros que estás bajándola no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque es un rango de movimiento muy bajo y tus fibras musculares que tienes que desarrollar no las estás trabajando de manera correcta. Entonces tú puedes meterle 1000 kilos a la prensa, bajar nada más 2 centímetros y no vas a trabajar gran cosa. Aquí, por ejemplo, en el video que te estoy mostrando, si tengo algo de carga, mi rango de movimiento quizás no es lo máximo que podría bajar, pero por la cantidad de carga, bueno, me estoy haciendo lo mejor que puedo. Más adelante, en este mismo video, ya puedes ver cómo el peso que manejo en la prensa ya es un poco más ligero, pero aumenté el rango de movimiento. Son algunas técnicas que también en un momento te voy a mencionar que puedes ir aplicando para poder aumentar tu masa muscular. Otro factor que tienes que tener en cuenta para crecer tu masa muscular es, si ya tienes tu técnica, es la intensidad con la que haces los ejercicios. Y la intensidad se refiere en parte a la dificultad con la que lo haces. Aquí hay dos cosas importantes, intensidad y volumen. Intensidad es qué tan difícil, qué tan pesado lo haces, y volumen es qué tanta cantidad de ejercicio haces. Generalmente no van parejos, y si es mayor intensidad es menos volumen, y viceversa. Si aumentas el volumen tienes que bajar la intensidad. ¿Esto por qué? Porque bueno, no puedes hacer repeticiones muy pesadas o muy complicadas, ejercicios muy difíciles y hacerlos muchas repeticiones. Van inversas, vaya. Ahora, ¿por qué te menciono esto? ¿Intensidad a qué se refiere? Por ejemplo, uno es el peso en la intensidad. ¿Qué tan pesado cargas las cosas? Es diferente cargar, por ejemplo, en el bench press 50 kilos a 80 kilos a 100 kilos. Si 100 kilos es tu máximo, entonces muy apenas podrás hacer 1 a 3 repeticiones y es altamente intenso ese esfuerzo. Por el contrario, si le bajas a 50 kilos, bueno, igual ya puede ser unas 10, 15 repeticiones sin problema. La intensidad es más baja, pero el volumen aumentó. Entonces es un factor también que tener en cuenta el manejo de la intensidad y el volumen. A mí en lo personal me gusta más manejar intensidades altas y volúmenes bajos. Yo creo que eso te da ventajas al momento también de ganar fuerza, porque si tú manejas volúmenes altos, muy difícilmente puedes ganar fuerza. ¿A qué me refiero? A que si todo el tiempo te manejas, por ejemplo, un porcentaje se maneja generalmente. Si tú te manejas en un 60% de tu intensidad, haciendo series de 10, 15 repeticiones, entonces estas series, como te digo, no van a ser muy intensas, pero también te va a ser más complicado a ti pasar de los 50 a los 80 kilos. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a utilizar una intensidad elevada. Por el contrario, si poco a poco tú empiezas a trabajar con intensidades altas, si trabajas con 80 kilos, sacas 5 o 6 repeticiones, la siguiente semana tratas de subir a 85 y sacas 4 o 5, la siguiente semana te subes a 90 kilos, pero ya nada más sacaste 3 repeticiones, entonces esas 3 repeticiones son muy intensas, son pesadas, pero te permitirán adaptarte a ganar fuerza principalmente. La fuerza es diferente a la hipertrofia, hay que tenerlo en cuenta. Más adelante te explicaré en otro video las diferencias entre entrenar para fuerza e entrenar para hipertrofia. Pero a lo que voy es de que si tú mantienes una intensidad elevada en cuanto al peso que cargas,
podrás más fácil, por ejemplo, si tú ya dominas 90 kilos, quizá para sacar unas 3 a 5 repeticiones y de repente quieres volver a bajar a 50 kilos, notarás que ya en vez de sacar 10, sacas ahora 15 repeticiones. Y es algo que hay que tener en cuenta al momento también de ganar músculo. ¿Por qué? Porque esas repeticiones que pudiste sacar de más te van a ayudar eventualmente a desarrollar más masa muscular. Ahora, aquí la intensidad también se puede referir a la manera en que ejecuta los ejercicios. Manejemos, por ejemplo, el curl de bíceps. El curl de bíceps no es un ejercicio en el que puedas manejar cargas muy elevadas y aquí va a ser más difícil que aumentes de 5 kilos a 10 kilos, por ejemplo, con el peso, con las mancuernas. Pero ¿cómo puedes aumentar la intensidad aquí de manera efectiva y que tus músculos les va a venir muy bien? Es haciendo más difícil el ejercicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú agarres mancuernas y empieces a hacerlo como bestia y lo hagas de nada más mover el peso por moverlo del punto A al punto B sin mantener ninguna tensión, nada más moverlo por moverlo, no vas a tener ningún beneficio en hacer eso. Por el contrario, si tú levantas el peso, lo sostienes, lo bajas de manera lenta, entonces va a cambiar la manera en que se realiza el ejercicio, va a ser un ejercicio mucho más complicado de hacer y esa complicación que aumentaste extra el ejercicio le va a dar beneficios a tus músculos al momento de crecer. Ahora, te voy a explicar algo. Existen 3 tipos de contracciones musculares: la contracción concéntrica, la contracción excéntrica y la contracción isométrica. La contracción concéntrica en primero se refiere a la parte positiva del movimiento, generalmente se le conoce, que es, en el ejemplo más fácil de explicar, el curl de bíceps. Al momento que tú subes la barra, es una contracción concéntrica. ¿Por qué? Porque estás concentrando y haciendo fuerza en tu músculo para levantar el peso. Esa es la parte concéntrica, el ejecutar el peso hacia arriba cuando lo levantas. La parte excéntrica del movimiento es cuando el peso va de bajada. En el mismo caso del curl de bíceps, si tú empiezas a bajar el peso, controlas la bajada, estás controlando la parte excéntrica. ¿Qué ventajas te tiene controlar esta parte y hacerlo de manera más lenta? Que aumentas la tensión, aumentas el tiempo que tu músculo está bajo tensión, el tiempo bajo tensión. Este también es un concepto que tienes que tener en cuenta para ganar masa muscular. La parte de las contracciones excéntricas es muy importante, ya que aumentas el tiempo bajo tensión y aparte es una fase en la que tu músculo tiene un poco más de fuerza. Aquí, por ejemplo, en el video dejé una parte en la que ya al final ya estoy cansado. Las partes concéntricas las hice con trampa, o sea, sí me balancé para subirlas, pero trato de controlar la parte excéntrica, la parte en la que va de bajada. ¿Por qué? Porque aquí tienes más fuerza, puedes ejecutarlo de mejor manera y al hacerlo de manera más lenta aumentas el tiempo bajo tensión de tu músculo. Por ejemplo, también si tienes alguien que te ayude cuando estás haciendo press de pecho, te pueden ayudar, por ejemplo, en la parte concéntrica a subirlo, que es una parte que quizás te cueste trabajo, pero al momento de empezar a bajar, si te dejan solo con un peso que todavía no dominas del todo, al empezar a bajar de manera lenta y concentrada, entonces podrás generar mayores ganancias musculares que si simplemente lo dejas caer. Si igual con el bíceps, si solamente dejas ir tus brazos, el tiempo bajo tensión va a ser prácticamente cero y no te va a dar ningún beneficio al momento de querer aumentar la masa muscular de tus brazos. Y por último, pasamos a la contracción isométrica, que es cuando tú sostienes el peso. Esta parte es muy importante porque te da, aparte de mucho control sobre tu cuerpo, te hace que te mantengas firme, te mantengas en buena postura y también es una forma excelente de reclutar muchas fibras musculares al momento de ejecutar un ejercicio. Por ejemplo, si tú estás haciendo pecho, vamos a meter los 3 tipos de contracciones aquí. Si tú estás haciendo una serie de pecho con mancuernas, por ejemplo, entonces la parte concéntrica es cuando subes el peso, la parte excéntrica es cuando empiezas a bajar el peso y la parte isométrica es si sostienes el peso. Aquí, ¿cómo te recomendaría aumentar la intensidad? Si, por ejemplo, tú estás haciendo, te digo, tu press con mancuernas, haces tus 10 repeticiones, vas en subidas y controla las bajadas lentos. Esas bajadas van a aumentar el tiempo bajo tensión de la serie en general. Si tu serie normalmente hubiera durado, no sé, 20 segundos subiendo y bajando sin pausar, sin controlarlas, ahora en vez de 20 segundos va a durar 40, 45 segundos porque las bajadas las hiciste de una manera más lenta. Ese tiempo extra que mantuviste tu músculo bajo tensión te va a ayudar enormemente a desarrollar masa muscular. Y ahora, si para terminar la serie en tu última repetición sostuviste el peso el más tiempo que pudiste, ese sostener el peso, ese mantenerlo en una posición también va a ser una contracción extra que va a aumentar el tiempo bajo tensión, va a reclutar muchas fibras musculares y por ende te va a aumentar la ganancia muscular que vas a tener. Entonces,
Trata de manejar esas tres tipos de contracciones con cada ejercicio, sobre todo si tu principal objetivo es la hipertrofia. Si tú quieres hipertrofiar tus músculos, necesitas tener esas tres tipos de contracciones en mente: concéntrica, excéntrica e isométrica. Ahora, por ejemplo, te puedes saltar alguna de las tres, sí, puedes hacer ambas, incluso una sola de las fases. Pongamos un ejemplo, los que hacen levantamiento olímpico. Cuando hacen levantamiento olímpico, si los han visto, que es levantar el peso del suelo, ¡pum!, hasta arriba del cuerpo de manera explosiva, generalmente nada más trabajan la parte concéntrica, porque al momento de bajarlo en la barra, se quitan ellos y dejan que el peso caiga. Al momento de que ellos dejar el peso caiga, pues ya y eliminan la parte excéntrica del movimiento. A lo mucho sostendrán un poco del tiempo el peso arriba y será un poco de contracción isométrica ahí, pero lo principal que hacen ellos es la contracción concéntrica. ¿Por qué hacen esto? Porque lo principal que están trabajando ellos es la potencia, no tanto la hipertrofia. Si se dan cuenta, con ellos sus brazos no son grandísimos como los de un fisicoculturista, pero son gente demasiado fuerte, con mucha potencia y que pueden reclutar demasiadas fibras musculares. En la fase excéntrica, por ejemplo, si tú quieres desarrollar masa muscular, ahí sí te recomiendo que trabajes mucho esas fases excéntricas. Lo que te mencionaba antes, alguien te puede ayudar a hacer la fase concéntrica, tú trabajar solo la parte excéntrica, que te dejen solo dominando el peso, y bueno, nada más trabajarás básicamente una sola de las contracciones. Sí, un poco la concéntrica, pero recibirás ayuda, pero la excéntrica va a ser la principal, y de hecho hay estudios que demuestran que trabajando ese tipo de contracción solamente generas muchísimas ganancias musculares por el peso que es demasiado para ti, pero puedes controlarlo simplemente dominándolo de bajada. Ahora, las isométricas es algo que a mí me gusta mucho hacer si quieres sobre todo dominar el peso en ciertos puntos. Por ejemplo, cuando estoy haciendo peso muerto, hay veces que al momento de hacer peso muerto pauso a la mitad de las rodillas. ¿Esto qué va a hacer? Que fortalezca mi espalda baja, que mis piernas se pongan fuertes, que mi abdomen se ponga fuerte, que todo tu cuerpo se ponga en tensión, y después si termino el movimiento con una fase concéntrica explosiva, entonces eso también me va a generar más ganancia muscular. Otra forma, por ejemplo, que a mí me gusta hacer las fases isométricas es con un levantamiento frontal con discos. Hay veces que puedes tú sostener un disco de 15, 20 kilos enfrente de ti, manteniendo todo tu cuerpo firme, y eso no solamente desarrollará grandes músculos en tus hombros, en tu espalda, pero también tendrás que poner tu abdomen, tus piernas firmes. Entonces, ¿puedes trabajar solamente un tipo de contracción? Sí, y te va a dar beneficios también. Lo ideal también, si quieres especialmente la hipertrofia, es manejar los tres, pero si tienes un objetivo claro de para qué usar cada uno de esos tipos de contracciones, entonces te recomiendo utilizarlos a tu conveniencia. Igual más adelante podremos ver algunos tipos de rutinas que te recomendaré hacer, y te darás cuenta cómo puedes llevar a cabo esos tres tipos de contracciones en diferentes ejercicios. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar masa muscular es la frecuencia con que haces los ejercicios y la frecuencia con la que entrenas. Yo, por ejemplo, no recomiendo a la gente entrenar 6 días a la semana. 6 días a la semana es muy cansado, a menos que tengas una intensidad baja y en realidad estés haciendo las cosas un poco ligeras. 6 días a la semana es algo cansado, la verdad es algo pesado. Esto solamente se lo recomendaría si acaso a los que son más jóvenes y que tienen muchísima energía. Ellos igual sí les puede servir trabajar 6 días a la semana. 5 días incluso puede ser bastante, a menos que tengas 18 años y que tengas toda la energía del mundo. Bueno, entonces si tienes toda la energía y aguantas 5 días a la semana, échatelos. Pero para el resto de los mortales, y sobre todo para los que ya tenemos unos ciertos años encima, 3 o 4 días a la semana es algo óptimo. 3 días puede parecerte muy bajo, pero no, la verdad es que con 3 días, si entrenas correctamente, puede ser algo ideal para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si lo haces bien en 3 días, eso significa que vas a mantener una buena intensidad en los ejercicios, que vas a esforzarte, que lo vas a hacer de manera difícil, pero que también te va a dar tiempo para descansar, de recuperarte y poder trabajar mejor en tu siguiente sesión. ¿Cómo puedes repartir 3 días? Por ejemplo, entrenas el lunes, entrenas el jueves, entrenas el sábado, descansas los demás días de la semana y repites la siguiente semana. O si son 4 días, trabajas lunes, trabajas miércoles, trabajas el viernes y trabajas el domingo si tienes chance, o el sábado, por ejemplo, ¿no? 2 días seguidos. Pero aquí la clave es el descanso. Y es que el descanso es algo que muchas veces la gente pasa por desapercibido, como te mencioné en un principio. Tú en el gimnasio vas a romper músculo, tus fibras musculares van a romperse y se tienen que adaptar. Esa adaptación no se va a hacer cuando entrenas, esas adaptaciones se hacen cuando descansas.
Cuando descansas es cuando tu músculo empieza a crecer, cuando descansas es cuando tu cuerpo se repara y tiene chance de, en una futura sesión que vayas al gimnasio, hacerlo de mejor manera, de esforzarte otra vez, de poder aplicar la fuerza en los ejercicios y de hacerlo de manera correcta. Por eso es que 3 o 4 días a la semana entrenar es que son más que suficientes y te da la chance de que te recuperes bien y de que las sesiones que vayas al gimnasio los hagas con buena intensidad. También para cuando estás descansando necesitas material de construcción para reparar músculo. Este material de construcción va a venir en forma de los alimentos que tú consumas. En este video igual no me quiero meter todavía en el tema de dietas y en un futuro, bueno, ya les explicaré cómo voy a manejar el tema de la nutrición, porque no soy nutriólogo, déjame aclarar. Pero el tema de la alimentación es muy importante. Tú no puedes construir músculo si no tienes los nutrientes necesarios para hacerlo. Si tu dieta consiste en comida chatarra, esa comida chatarra no tiene básicamente nutrientes que te permiten alimentar a tus músculos. Necesitas comida de calidad, necesitas una base alta en proteína y proteína de preferente animal, porque la proteína vegetal es complicada. Entonces, la proteína animal va a ser tu mejor amigo en esto y ya después de ahí metes otros nutrientes, los carbohidratos, las grasas, los micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Pero necesitas nutrientes en tu dieta, necesitas una buena dieta que te haga ganar músculo. Si tu dieta es pobre, tus ganancias van a ser pobres. Entonces te recomiendo que tengas una buena alimentación, evita la comida chatarra, evita las cochinadas, evita el alcohol no te va a hacer tampoco ningún beneficio y descansa bien. Si descansas bien y tienes estos nutrientes para alimentar a tu cuerpo, entonces vas a empezar a ganar músculo. Si empiezas a entrenar de una manera correcta, con una buena intensidad, con una buena técnica y poco a poco progresando en los pesos que cargas, entonces vas a empezar a ganar músculo. Recuerda, no es algo rápido, es un proceso, te va a tomar tiempo. Aprende a disfrutar el proceso. Es un proceso que necesitas esforzarte, pero a fin de cuentas va a dar buenos resultados. Entonces, si lo haces de manera correcta, tú poco a poco vas a notar cómo tu cuerpo va cambiando. ¿Qué te recomiendo que hagas? Que quizá tomes unas fotos. Toma una foto ahorita y toma una foto dentro de 3 o 4 meses y date cuenta cómo has progresado. Date cuenta también, por ejemplo, con el peso que cargas y la manera en que lo haces. Si decías, cuando empecé me iba a chocar las sentadillas, las hacía mal hechas, me torcía y ahora ya las hago bien, las hago hasta abajo y le puedo aumentar hasta 30 kilos por lado a la barra, entonces significa que ya has progresado. Y quizá tú no lo notes mucho porque luego tenemos esa dismorfia muscular, pero muy seguramente otras personas notarán y cuando, si te digo, si tomas una fotografía y tomas una hasta dentro de unos meses, te darás cuenta que efectivamente han habido cambios en tu cuerpo. Entonces, disfruta el proceso, no te desesperes, esfuérzate y poco a poco verás cómo tu cuerpo va cambiando y se va adaptando y te vas haciendo una persona más fuerte y más musculosa. Entonces, hasta aquí dejamos este video, espero que te haya gustado, si te gustó dale tu manita arriba, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.